buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en este conversatorio con estas dos hermosas personas que están viendo. Bienvenidas. Bueno, les comento que mi nombre es Ana, soy del CERPAS y bueno, decidimos hacer un ciclo de conversaciones con el Nobel y para la inauguración elegimos nada menos que al querido Vicente, y ya en minutitos nos ponemos en conversación con ellos. Les voy a pedir que cierren los micrófonos por el momento. Si hay saludos o preguntas, las pueden ir haciendo por el chat, y al finalizar la actividad abrimos los micrófonos como cuando estamos en forma presencial, que terminó la charla y nos vamos y todos nos abrazamos. Bueno, vamos a dejar los micrófonos abiertos para poder acceder a eso. Les queremos mostrar un videito institucional del CERPAS, si Vicente nos permite, y después vamos a la charla. La Fundación Servicio Paz y Justicia es un organismo de derechos humanos histórico de nuestro país, creado y presidido honoríficamente por Adolfo Pérez Esquivel. El CERPAJ cuenta con equipos de trabajo que apuntan sus acciones para la protección y promoción de los derechos humanos desde la no violencia activa, la cultura de paz y la interreligiosidad. Sus bases se encuentran en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y en su opción por los grupos más vulnerados. Nuestros equipos de trabajo son: Equipo Cava Ayunan Cutina. Trabajan con niños y familias en situación de calle de la Estación Constitución y de la zona sur del conurbano. Acompañan a niñas y adolescentes para que accedan a sus derechos como la educación, la salud y la alimentación. Aldea Jóvenes para la Paz. Son dos centros educativos productivos instalados en General Rodríguez y Pilar, donde concurren adolescentes entre 12 y 18 años para la formación en oficios artesanales y agropecuarios en el marco de la educación para la paz. Equipo Zona Norte. Trabajan en José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas, acompañando casos de vulneración de derechos. Realizan talleres de derechos humanos, trabajan por la recuperación de espacios de memoria en la ex Zona 4 militar, que incluye toda la zona norte del conurbano. Articulan con organizaciones barriales de base para empoderar y acompañar a las personas. Equipo Pueblos Originarios. Acompaña a las distintas comunidades originarias con capacitación, asesoramiento jurídico y realizan el micro radial Caipacha, en donde difunden distintos aspectos del mundo indígena. Contamos con nuestro centro de documentación donde se resguarda información sensible de la última dictadura militar y bibliografía sobre derechos humanos. Cuenta con una vasta bibliografía del Premio Nobel de la Paz. Por último, contamos con una plataforma educativa donde se dictan cursos abiertos a la comunidad. En este momento se encuentra abierta la inscripción para el curso de Interculturalidad, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Para el sostenimiento de todas estas actividades, se presentan a la cooperación internacional pedidos para cubrir gran parte de los gastos que se generan. Durante el 2020 y con motivo de la pandemia, la ayuda internacional se replegó mucho y debimos reinventarnos. Todo esto nos lleva a recurrir a la ayuda de nuestros amigos, poniendo a disposición la información para recibir donaciones o aportes a nuestros proyectos. Desde ya, muchas gracias y reciban nuestro fraternal saludo de paz y bien. Bueno, muchísimas gracias Adolfo, Vicente, por permitirnos pasar este pequeño videíto. Le damos la bienvenida a quienes se van sumando a este conversatorio, que en tiempos de la tecnología y de pandemia no sabemos si decir espectadores, seguidores, oyentes, pero bueno, sean todos y todas muy bienvenidas.
el conversatorio de hoy lleva como título Derechos Humanos, Arte y Memoria. Y bueno, muy cerquita también del 24, y lo que queremos escucharles a ustedes es qué recuerdos les trae la fecha del 24 de marzo, y si tuvieran que describirla en una imagen, en un escrito, en una poesía, ¿cuál sería? ¿Querés comenzar, Adolfo? Bueno, el 24 de marzo es hacer memoria, se cumplieron 45 años del golpe de Estado, pero siempre señalo que tenemos que tener una lectura más amplia, más profunda de lo que significó ese golpe, porque no comenzó en Argentina, esto fue toda una política impuesta a nivel continental por la política de Estados Unidos a través de las escuelas de las Américas, de las escuelas militares, del ejército francés y las experiencias para esos mecanismos de represión. Y esto ha dejado un saldo de muertos, heridos, exilio, desaparecidos, adultos también de niños, que hasta el día de hoy se sigue buscando. Y lo importante de todo esto, a 45 años, la capacidad de resistencia. Se pasó, digamos, la posta a los jóvenes y participan muchísimos jóvenes, hombres, mujeres, que no vivieron lo que nosotros vivimos, que somos sobrevivientes de esa época. Y lo importante es que lo asuman, porque si queremos construir un mundo mejor, necesitamos de la memoria. No hay persona y no hay pueblo sin memoria. Los pueblos que olvidan son pueblos sometidos a la dominación. Entonces, para esto necesitamos conciencia crítica, valores y trabajar para que esto no ocurra nunca más. Memoria, verdad y justicia, que es lo que venimos reclamando. Todavía tenemos un largo camino para recorrer. La otra cosa, para ser breve en esta primera parte, es que la Argentina sentó precedentes jurídicos internacionales. Y voy a recordar uno o dos nomás, hay muchos, pero en el año 81, en el Senado de Francia, en París, presidí el primer coloquio de la desaparición de personas con alguien que ustedes conocen bien, Julio Cortázar, y con el doctor Petití, en ese entonces era el presidente de la Asociación Internacional de Juristas. Y con ellos recuerdo que sentado en primera fila lo tenía enfrente al doctor Arturo Illia, quien fue presidente de la Argentina y que participó ahí justamente con un catamarqueño, Vicente Saadi. Bueno, a partir de eso, porque no había una figura jurídica del desaparecido, se elevó las conclusiones a Naciones Unidas. Y a partir de coloquio, Naciones Unidas forma la Comisión de la Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas. Lo otro fueron los juicios contra quienes cometieron delitos de lesa humanidad, y que hasta el día de hoy tratamos de que estos juicios avancen. Entonces la Argentina sentó precedentes y tal vez es el único país que los juicios los llevó a través de la justicia ordinaria, es decir, de la justicia federal. Porque otros juicios de crímenes de lesa humanidad, como de la guerra, en el caso de los Balcanes, Tokio, Alemania, Nuremberg, como dicen los alemanes, los tribunales fueron ad hoc. Fueron tribunales que se constituyeron para un fin preciso y después se disolvieron. Pero aquí en Argentina no.
se logró que la justicia federal actúe en forma permanente para juzgar los crímenes. Si hacemos una lectura de América Latina, vemos que son muy pocos, algunas cosas muy puntuales, pero no en la forma que la Argentina lo viene haciendo. Y yo quiero reconocer aquí a muchos exiliados que hicieron posible todo esto, porque no solo lo que logramos sobrevivir aquí al interno, pero hubo muchísimos exiliados, exiliadas en distintos países que fueron un apoyo fundamental para poder llevar adelante todo esto. Y voy a recorrer uno o dos, pero hay muchísimos, no los quiero excluir, pero quiero recordar al doctor Rodolfo Matarolo, un gran amigo, un luchador incansable, embajador también de Naciones Unidas en muchísimos países, pero que fue uno de los puntales. También a Eduardo Duhalde, a Jorge Tayana y a tantos hombres y mujeres que hicieron posible que hoy la Argentina pueda seguir buscando verdad y justicia y que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Así que le paso la palabra a Vicente. Bueno, me emociono en la medida que traes los recuerdos, en la medida que nombrás a gente hermosa cuya amistad hemos compartido, Matarolo, Eduardo Duhalde, Julio Cortázar. Todo eso está ligado con un sentimiento que clásicamente llamamos la tristeza y que incluso desde el punto de vista del psicoanálisis y desde la filosofía, lo ven como una pasión no siempre positiva, que lleva a veces a la desesperación, que lleva al abandono de las causas que deben mover nuestros actos. Todo eso lo he leído, no entro en disputa sobre si es lo justo o no justo, pero también es cierto que en la medida que uno va viviendo la vida y asumiendo las contradicciones y siendo capaz también de apostar a la mañana que siempre nace, por más que la noche parezca eterna, yo cuando tengo que pensar el 24 de marzo, así como vos también lo pensaste desde la vida, porque hablaste de las cosas que se hicieron en espacios, podríamos llamar de negatividad, como es el exilio. A mí, en el transcurso de estos tiempos, me van viniendo a la par de lo que podemos llamar esa tristeza, me van viniendo pasiones de alegría. Y que pareciera que está prohibido asociarlas al 24 de marzo, porque obviamente el 24 de marzo es una fecha del horror. Pero también es cierto, yo creo dialécticamente entre las luchas, eternas luchas entre el bien y el mal, entre los actos del bien y del mal, como dice la Biblia y también ese gran poeta que fue Ezra Pound, la lucha es eterna entre la luz y las tinieblas. Y es cierto, hemos perdido hermosa gente, algunos los conocíamos, otros no, pero sabemos incluso que haber sido víctima del terrorismo de Estado lo convierte en una hermosa gente porque el horror cayó sobre ellos. Y nosotros sobre tanto horror sufrido tratamos de reivindicarlos desde la única resucitación posible, que es la resucitación del amor. Y junto con todo ello, yo ayer estuve presente, el 24,
en un humilde acto que en el medio acá, como de unas dunas, un desierto cercano a Villa Gesell, se plantaron arbolitos, y era un sitio absolutamente como inhóspito. Con mi mujer, mi compañera Regina, decíamos, mañana todo esto puede ser. Cito, se te silenció el micrófono sin querer. Y estábamos allí viendo todo el riesgo de esos arbolitos que simbolizaban a gente que hemos amado. Y hoy de golpe esta gigantesca lluvia que no cesa, y era como de golpe como que la vida muestra todas sus armonías, porque esta agua es agua de vida, y los arbolitos que dejamos solos ahí plantados en el medio de los médanos se convierten hoy seguramente con más fuerza en un canto de vida. Por eso yo, así como me hago cargo de mis tristezas y en la fuerza y en la medida de mi fuerza comparto el dolor social, también me pidieron que dijera unas palabras y simplemente dije que me trae también el recuerdo de la alegría, porque ese mal que significó la dictadura, ese mal simbólico y cotidiano y real, también es porque existió el bien. ¿Y cuál era o cuál es el bien aquí? Y el bien es toda la gente que aún enfrentando la muerte, la cárcel, dejar la patria, como en mi caso, para quedar vivo, no dejamos de luchar por la vida. Porque algunos han querido asociar las luchas de mi generación a un canto de muerte. Y eso es una de las formas hoscas con que el poder real trata de destruir la vida como apetencia de amor. Porque a mi generación no la movió la muerte, la movió el deseo del bien común, el deseo del buen vivir, el deseo, como decía Rodolfo Walsh, justamente se cumplen ahora 45 años de su secuestro y desaparición, esa capacidad del ser humano de poder sentir como propio el dolor ajeno. Y mucha gente de mi generación sintió como propio el dolor ajeno. Y eso es una pasión de alegría, es una pasión de vida, es una pasión de construir al sentido de la existencia en la vida. Y eso tiene un símbolo muy cotidiano, una palabra que a veces pierde su potencia, pero que en los peores momentos la recobra, que es la potencia del amor. Y más concretamente porque me habías dicho dónde estaba yo el 24 de marzo, y estaba en la redacción de la revista Crisis, una revista de aquellos años, y recuerdo que estábamos juntos con Eduardo Galeano y Juan Gelman, que éramos los tres que estábamos al frente de la revista, y planteándonos un poco qué íbamos a hacer con nuestra revista, que era una revista de cultura que se leía por toda América Latina, y que no sabíamos si al otro día iban a venir a cerrar nuestras oficinas, a llevarnos presos. Y paradójicamente, y no quiero
decir que nos convertimos ni en héroes, ni más valientes o no, no, eso no, porque casi con desparpajo, tal vez sin asumir en ese instante preciso el terror que se desataría, dijimos, bueno, ellos vienen por las malas y nosotros seguimos creyendo en el arte, en la poesía, y vamos a seguir sosteniendo la revista. La parte cruel es que al muy poquito tiempo secuestraron y desaparecieron a Haroldo Conti, otro hermoso ser, un gran escritor, que también era parte fundante de nuestra revista y que fue como la gran tristeza que nació en ese mismo día en que nosotros decidimos apostar a seguir existiendo como revista, tal vez sin darnos cuenta que esta vez la destrucción de la vida que traía las Fuerzas Armadas, pero también un sector potente de la sociedad civil, iban a dejar una huella más fuerte que otras huellas trágicas que hemos conocido, por lo menos yo en mis 81 años de vida. Perdón si me extendí un poco, pero bueno, me han movido la cabeza los recuerdos. Recuerdos que hacen muy bien a la memoria. Y la idea de la charla no es que sea un interrogatorio, sino simplemente que entre ustedes puedan dialogar. Recién, bueno, cuando comenzaba todo esto no hice las presentaciones oficiales como debía ser, pido disculpas, pero creo que todos y todas que estamos hoy aquí sabemos muy bien de con quiénes estamos compartiendo este espacio. Yo podría decir, no sé, abogado, filósofo, escritor, político, y lo mismo en cuanto a Adolfo, un montón de honoris causa, pero por ahí pondría un título de grandes defensores de los derechos humanos del ayer y del hoy, y con esa cuestión inclaudicable de seguir adelante, ¿no? Recién Vicente hablaba de pasiones y además también podría presentarlos como que son buenos cocineros los dos, me dijeron. Eso, tengo esa data, así que habría que ver. Creo que lo único que lo diferencia es el tema del fútbol, ¿no? Me parece, o estoy equivocada. Sé que Adolfo no es de Racing y ya eso me hace que lo tenga que perdonar. Yo soy de Independiente. Eso, te tengo que perdonar y te has ganado un pedazo de mi corazón, porque no perdono tan fácilmente a que seas de un club que conmigo tiene como simbólicamente en la noche, frente a Racing que se hacía. Sí, Vicente, dijiste algunas cosas que me gustaría. Hablaste del amor. Yo creo que muchas veces del inicio, no estoy hablando del 76, estoy hablando antes del 76. Adolfo, te silenciaste. Sí, ahora vuelve otra vez. Es decir, las cosas comenzaron muchos antes del 76. No, las 3A, cuando en el 74 matan al cura, a Mujica, a Carlos. Nosotros éramos pibes, íbamos a la villa a ayudar, sacaban todos los ornamentos sagrados y se transformaba en cooperativa, ¿no? Pero todos ellos, hace poco escribí algo sobre el padre Pichi, ese personaje jesuita, ¿no? Es increíble, Pichi, tipo cura Villero, ¿no? Siempre con una gran alegría, pero también en ese entonces con las que después se constituyeron como madres, pero que ya eran madres,
¿no? Las madres, la fuerza que nació en ella es la fuerza de amar, es el amor, ¿no? Ese amor que lo pusieron en acción. Es increíble esto, y esto tenemos que rescatar, más allá de las diferencias conceptuales, políticas, pero en momentos tan difíciles, de tantas angustias, eh, eh, las animaba la fuerza de amar, no solo a sus seres queridos, sino como lo extendieron, abrieron los brazos y el corazón para recibir a todos los hijos e hijas, hasta el día de hoy. Ayer hablé con Norita, esa chiquita que es un gigante, Sí. ¿no? Es increíble. Norita con todo el amor que le sale por los poros, de brindarse no solo a lo que fue la época de la dictadura, sino a los campesinos, a los pueblos originarios, a los niños, a las mujeres. Es decir, esta mirada más profunda de la vida, ¿no? Tenemos que aprender a vivir, somos aprendices en la vida. Y Así es. todos los días es un aprendizaje, ¿no? Y lo que decías también, que entre la luz y las tinieblas, eh, las pasiones, siempre está también eh, esa agua. Hablaste del agua de las lluvias, pero hay un agua de vida, ¿no? Esa agua viva que, que nos hace crecer como seres humanos para el reencuentro. Claro que encontramos, cuando te sentí hablar, me vino a la cabeza algo que me gustaría de tu reflexión. Vos sabés lo que pasó el 27 de febrero en Plaza de Mayo, en esa movilización de la oposición al gobierno, que colgaron bolsas mortuorias en las rejas de la Casa de Gobierno. Y entonces decía, esta gente no puede construir porque tienen en su corazón el odio. Y el odio es autodestructivo. Eh, y me gustaría que podamos compartir esto, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque por aquí pasan muchas cosas de los sentimientos, de las pasiones, de los odios. Y yo a veces pienso que las madres no acumularon odio, acumularon en su corazón el derecho de verdad y de justicia. Qué mirada distinta a la vida, ¿no? Porque tenían la fuerza de amar. Y es la única fuerza que gana finalmente la partida, ¿no? En relación a lo que decís, a esa tristeza obscena que desencadenaron alguna gente de este país, que ganada por esas pasiones tristes de las que yo hablaba, en, en la plaza queriendo humillar al amor, siguiendo en el lenguaje que estamos instalando, yo humildemente contesté con un poema que escribí y que se difundió bastante por las redes, más que por la calidad de estética, sino porque uno va dándose cuenta que a veces escribe por uno, pero como me enseñaba Enrique Pichon Rivière, uno escribe o habla en sentido más general por otros. Nadie hace algo solo por sí mismo, aunque piense que lo hace, ¿no? Cualquier acto, la música, la escultura, la pintura, la poesía, el teatro, vos sabés que yo practico bastante. Bueno, nos puede dar un gozo personal, pero nadie en la medida de sus fuerzas eh, se entrega a la belleza profunda, la belleza del bien común, si no es porque se convierte, vaya a saber por qué,
en portavoz de otros, en portavoz de otras necesidades. Y trajiste también la palabra odio. Yo en los últimos años estuve trabajando, reflexionando humildemente a mi manera, dando también clases e incluso escribiendo una obra muy simbólica, una obra de teatro que se llama Eva Perón resucitada en los tiempos del rencor. Y mientras escribía la obra, fui reflexionando también de por qué yo, que al principio había puesto Eva Perón resucitada, Eva Perón como símbolo de toda mujer sufriente, así como antes había escrito Mater, ¿no? Pensando en las madres, pero pensando básicamente en la mujer de la pasión, en la mujer del dolor, que a la vez es la pasión de vida. Y me quedé yo mismo dando cuenta que le cambio el título mientras voy escribiendo la obra. Y lo que iba a ser en los tiempos del odio, lo cambié por los tiempos del rencor. Y eso me llevó como a reflexionar por qué yo sustituyo odio por rencor. Porque yo creo, Adolfo, que el rencor es una pasión todavía más destructiva, más potente que el odio. Hablamos más de odio que de rencor y se me podría decir, bueno, sintetiza, Vicente, no te vayas tanto por las nubes. ¿Por qué preferís rencor al hablar de esa pasión terrible y no de odio? Porque, Adolfo, me puedo equivocar, pero yo creo que el odio puede ser, vos hablábamos antes de la cultura de los pueblos originarios, vos sabés mucho más que yo de la cultura originaria en México, recordarás que para ellos como que la otra cara de la vida podía ser la lucha entre amor y odio, pero que también el odio en algún momento puede convertirse en amor, ¿verdad? Es decir, que no es absoluto el odio puede transformarse en amor. Ahora yo llevándolo a la realidad, triste realidad de nuestro país, yo voy sintiendo que desgraciadamente hay momentos, hay sectores sociales que persisten obstinadamente en tener odio, en mostrarse desde el odio, en generar el lenguaje del odio, los símbolos del odio, pero con una potencia que pareciera que eso nunca podría transformarse en amor. Y pensé, ¿y qué es lo que no se transforma nunca en amor? Es el rencor. Porque en mi criterio, el odio puede causar la muerte, pero el rencor tiene algo que la historia argentina enseña, que es la humillación en la muerte del otro, que es lo más atroz, porque de ahí no hay vuelta. Y yo sentí que los otros días, en la Plaza de Mayo, queriendo humillar a las abuelas, a las madres, a los organismos de derechos humanos, a las compañeras y compañeros desaparecidos, hablaban desde el rencor, desde un odio que es histórico y que no tiene posibilidad de transformarse en amor, es pura muerte. Es como esas cosas que el tiempo va como solidificando tanto que no hay posibilidad de cambio. Y yo quisiera no pensar así, pero tengo la sospecha, y hablando con vos tengo el deseo de decir todo lo que me viene,
que hay un sector social que no tiene resucitación por el amor en nuestro país, que quedó anclado en el resentimiento, en el desprecio por el otro, en sacarlo de la vida. Yo recuerdo, era un niño, pero lo viví, que cuando Eva Perón estaba muy enferma, se escribieron por las paredes viva el cáncer. Voy a ser claro, nadie escribió Eva Perón es una puta, Eva Perón morite. No, simplemente sin nombrar, porque nombrar es de alguna forma reconocer, se puso el mal vivo, es decir, el cáncer, que para la época era más terrible de lo que es todavía ahora. Como en España durante la guerra civil, vos sabés bien, se acuñó viva a la muerte. Bueno, hay como espacios que no tienen retorno. Y me da la sensación, la triste sensación, de que hay un sector social que no quiere salir del odio en busca del amor que reconcilia y resucita la vida. Honestamente, pagaría por equivocarme, porque tengo hijas, tengo nietas, tengo hasta una bisnieta, y no espero que ellas tengan que soportar un mundo de tanto rencor. Pero parecería, Adolfo, que estamos perdiendo un poco la partida. Hay mucho resentimiento y mucho rencor todavía, ¿no? Bueno, como vos sos un hombre esperanzador, te dejo la piedra para que la levantes. Mira, gracias, Vicente. Recordé varias cosas de lo que decías, ¿no? Hablaste de Eva Perón. Yo tengo una historia con Evita. A ver. Y te voy a mostrar algo. Está sin terminar, ojo, ¿eh? Bueno. ¿Lo ven? Sí, sí. Mira vos. Y con el pelo largo, ¿eh? El pelo largo, sí. Que dice mucho el pelo largo, ¿no? Porque es Lo... como... Esto va a ir al Museo Evita. Ah, mira vos, Te voy hermoso a trabajo. contar mi historia con Evita. Bueno, Bueno, yo provengo de un hogar muy pobre. Mi viejo era un viejo pescador que vino a esta tierra buscando otra vida. Y bueno, dice que en el mundo existen dos clases de personas, los que nacen con estrella y los que nacen estrellados, que él pertenecía a la segunda categoría y siempre vivió estrellado. Así que vivíamos en un conventillo y este viejo pescador se quedó ciego. Yo vendía diarios en ese entonces, mi hermano trabajaba en una cafetería de mozo y claro, sentíamos hablar de Vita, y un compañero de la escuela me dice, ¿por qué no le mandas una carta a Evita, le explicas la situación de tu padre que está ciego? Le dije, no, no me va a dar bola. Dice, mira, el no ya lo tenés. ¿Por qué no le escribí la carta? Entonces arranqué 2 hojas del cuaderno de la escuela, que era, ¿te acordás de esos cuadernos Rivadavia de hojas gruesas? ese que lo ¿No? El recuerdo. cura casi me mata porque era el cuaderno de la escuela, ¿no? Y entonces ahí le escribí y la llevé a la fundación la carta, y a la semana en el conventillo apareció una mujer que me parecía una diosa, no hermosa, con trajecito, y me dice, ¿vos sos fulano de tal? Sí. ¿Vos le mandaste una carta a la señora Evita? Sí. Es esta carta, y me mostró la carta.
Le digo, ¿cómo? Sí, me manda la señora Evita y quiero hablar con tu padre. ¿Puedo verlo? Sí, espere que le enciendo la luz de la pieza. Mi viejo para qué iba a tener luz si no veía. Le encendí la luz de la pieza y entonces no pude dejar solo unos minutos y hablaron como media hora. Yo me acuerdo que corría por el conventillo, por el patio, saltando porque hacía tanto frío que trataba de calentar el cuerpo. Cuando salió me dice, bueno, mira, yo le voy a explicar a la señora Evita lo que hablé con tu padre y en una semana, 10 días, vas a tener noticia. A los 10 días llegó un hombre que para mí era como un general, ¿no? Que tenía guantes, gorra, botones dorados, y era el chofer de Vita. Te vengo a buscar a vos y a tu padre para hacer los trámites para la jubilación. A los 15 días, mi padre estaba jubilado gracias a Evita. Así que para mí era, te imaginas, hasta el día de hoy, mira, Sí. La tengo siempre presente porque es una mujer que la luchó, la peleó, le decían barbaridad de todos lados, ¿no? Sí. Y ella firme ahí, el voto de la mujer, pero también la infancia, los pobres. Era un hombre, una mujer con una mentalidad social transformadora, revolucionaria, extraordinaria. Es cierto, Increíble. es Por eso, cierto. bueno, te comentaba esto, les comentaba a todos y todas los que están presentes, porque me Pero parece que estas son estamos, cosas que te quedan en el corazón. claro, pero no podemos olvidar de que nos preguntaron lo de la comida. Podemos jugar a ver quién está más despistado en el mundo, porque hablamos de lo que queremos nosotros y no hacemos caso a las recomendaciones. Teníamos que hablar también de la comida. Así que yo ahora vuelvo, salto a la comida. Y así como vos contaste una historia, yo me permito contar una historia también pequeña, que no sé si se puede contar así, porque en estos tiempos las luchas de la mujer, fantástica lucha, hace que a veces uno con su formación antigua no sepa si está hablando bien o no, pero hablo desde el amor. Yo me crié con mis 3 hermanas mujeres, no tengo hermano varón, 2 primas, había fallecido la mamá y por problemas también vivían con nosotros. Mi abuelo muere muy pronto y mi abuela también en la casa. Y después mis padres se separan y queda mi madre, o sea que eran 9 mujeres y yo el único varón. Eso me dio una relación muy especial que se acentúa también teniendo en cuenta que solo tengo hijas mujeres, que tengo un nieto, pero después del resto todas nietas mujeres, bisnietas mujeres, y que he escrito muchas obras donde el personaje son mujeres. Las madres en mi obra mater, Eva Perón en otra obra, y varias obras que tienen como protagonistas a mujeres internadas en hospitales psiquiátricos. En fin, la mujer está mucho en mi vida, pero también es cierto que por estar rodeado y cuidado por tantas mujeres, me crié diríamos, como un prototipo de varón que no sabe hacer nada. No, ni cocinar, ni lavar nada, yo no sabía nada de nada, porque además me defiendo, cada vez que quería hacer algo, mis hermanas me miraban, pero no, ¿qué vas a hacer eso vos? O sea, nada. Vino el exilio, me persiguen, en fin, ya sabemos cómo son estas historias de la dictadura, me fui al exilio. Y ahí se abrió una nueva vida. Me tenía que aprender a manejar yo.
porque mi economía quedó destruida. Entonces, como vino tu papá con una mano atrás y otra adelante, yo me fui al exilio también con la mano atrás y la mano adelante, así que me tenía que dar maña. Y entre esa maña empecé a darme maña para poder vivir solo en algún momento y poder cocinar, hacer cosas. Y yo estaba exiliado en Holanda, donde pasé la mayor parte de mi exilio, y mis padres, que todavía estaban vivos, vivían en Buenos Aires. Yo recibía muy poco dinero de los libros que había escrito, de los derechos de autor. Escribí algunas cosas en Europa, conseguí un pequeño trabajo en una universidad en Holanda. O sea, podía vivir, pero yo quería que mi papá y mi mamá viajaran a Europa, a algún lugar donde yo pudiera verlos, porque no podía volver a la patria. Y de golpe un amigo mío, un exiliado uruguayo que se daba mucha maña, me dice, ¿por qué no cocinas algo, algunas cosas, y vamos a las fiestas, a las ferias públicas que se hacen en los pueblos y vendemos cosas? Dice, yo sé hacer bien chorizos caseros y vos aprendés a hacer alguna cosa. Y quizás porque mis abuelos son gallegos, yo dije, bueno, voy a ver, pero además porque me gusta, si empiezo a hacer tortillas. Y bueno, lo sintetizo. Me gané durante un buen tiempo la vida, especialmente los fines de semana. Me levantaba tempranísimo, alrededor de las 4, y me ponía a hacer tortillas, pero no una. Había que, para que dejaran algo, tenía que hacer por lo menos 15, 20 tortillas. Así que varias, casi un año y pico, me pasé haciendo tortillas, pero eso tuvo su beneficio porque después pude ayudar al viaje. No se animaron a venir a Europa, pero yo me animé a viajar a Brasil y ahí los pude ver. Y lo positivo es que las tortillas me ayudaron a ver a mis padres. Y lo otro positivo es que sé hacer tortillas muy bien. Y bueno, y no voy a intervenir en ningún concurso, pero si pasaran la vida otra vez que perdiera todas las cosas, y bueno, pienso que me podría volver a ganar la existencia, porque creo que las tortillas es un plato eterno, que no es tan fácil, hay que saber hacerlo. No voy a explicar ahora porque son secretos que tengo, pero que aprendí a hacer buena tortilla. Eso, ya que querían que habláramos de comida, bueno, yo puedo hablar de las tortillas de mi exilio. Podrías pasar la receta sin los secretos, ¿no? Están pidiendo acá por el chat. Qué lindas. No tengo que pensar, puedo compartir todo, pero cómo hacías mis tortillas secretas, voy a pensar. Bueno, siempre el ingrediente secreto se guarda. Claro, preguntemos a Adolfo, ¿qué sabe cocinar? No, yo cocino de todo. Hago bien el locro. Eso es complejo. Sí, los pucheros, ¿no? También las milanesas. Así que cocino variado, ¿no? Y en casa el cocinero soy yo. Así que estoy con Amanda, con mi señora. Ella está componiendo, haciendo su música y yo le cocino. Muy Así bien. que ahora está haciendo, terminó una ópera que se llama La mujer sin nombre, que es de una esclava en la época de la colonia,
negra, porque antes a las mujeres no podían actuar en teatro ni cantar públicamente y nada, ¿no? Pero como era una esclava, el amo la alquila al teatro La Ranchería, que estaba ahí en Plaza de Mayo, el primer teatro de La Ranchería, que tenía muchas contras, fundamentalmente de la iglesia, porque era inmoral. Pero una esclava que tenía condiciones de actriz comienza a actuar en el teatro y se enamora de uno de los actores y después tratan de buscar la libertad. Y ellos se habían enterado que en Santo Domingo estuvo la rebelión de los esclavos contra las fuerzas napoleónicas. Haití fue el primer país que se libera de la esclavitud, ¿no? Estamos hablando de 1804, ¿no? Y bueno, pero esa es una... Y de cocina hago de todo, fui aprendiendo sobre la marcha, nunca hice un curso de cocina, pero sé cocinar. Bueno, Así que, tengo la sí, sospecha, y lo podemos decir sin faltar el respeto a la materia, que la gente debe estar diciendo, qué bien que se dedicaron a trabajar en los derechos humanos y no en la cocina. No sé, me parece que muchos no nos deben creer. Así que corremos el riesgo sí, de, de que nos miren de mala manera. Yo sé que están haciéndonos algunas preguntas. No sé si las sí. compañeras que están coordinando nos quieren llevar a otro tema o si nosotros viajamos por donde queremos. La idea es que ustedes viajen por donde quieran. La mayoría de los escritos en el chat tiene que ver con saludos, con felicitaciones, con muchas palabras amorosas para ambos. Así que nada, para mí que ustedes Sí. sigan navegando y bueno, supongo que podremos estar en un viaje en barco de acá a Europa escuchándolos y no tendríamos ningún inconveniente en querer parar. El título de la charla de hoy, bueno, es Arte, Memoria y Derechos Humanos, que tenía que ver con el mes de marzo, con el 24 de marzo, y también nos interesaba, estuvimos hablando ahí con las compañeras y los compañeros, nos interesaba ver cómo es, o sea, esta cuestión del tema del arte y cuál es la relación que existe con el tema de memoria y sobre todo con derechos humanos, ¿no? Y recién vos señalabas, Vicente, esta cuestión del odio y el rencor, y la pregunta es, ¿cómo se relacionan y si se puede crear desde el odio y el rencor? Mi idea es honestamente muy compleja la pregunta y muy compleja la respuesta, porque hay artistas, entro en un terreno peligroso, digamos, pero con los años uno no puede escaparse de ninguna pregunta. Y yo digo, durante el fascismo, que es un momento que en principio podemos ver como la política del odio, del desprecio por diferencias, eh, existió arte, hubo artistas y es imposible negar la realidad. Durante el fascismo hubo artistas y Sí, algunos de ellos de mucho valor. Si lo vemos desde lo que podíamos llamar en general el buen hacer o el oficio del arte. Entre ellos incluso un poeta como Ezra Pound, que es considerado por muchos uno de los mayores poetas de lengua inglesa del siglo XX, un poeta norteamericano que fue condenado a muerte
por el propio gobierno de Estados Unidos por traidor a la patria. Y sin embargo, le dieron incluso el mayor premio en la época a la poesía de lengua inglesa en Inglaterra. Los grandes poetas vivos de Inglaterra y de otros países donde se habla esa lengua lo eligieron como el mayor poeta vivo de la lengua inglesa. Y él, para hacerlo claro, fue condenado a muerte, insisto, por los Estados Unidos por lo que consideraban su apoyo al fascismo. Él estaba en esa época en Italia. Si pasamos a una situación todavía más complicada, si se quiere, a la Alemania durante el nazismo, ahí está la figura, por ejemplo, de un pensador que dejó una gran huella en el siglo XX y aún hoy, Heidegger, ¿verdad? Que construye buena parte de su filosofía a partir de la lectura potentísima que hace de la obra de otro gran poeta de la humanidad que fue Hölderlin, el gran poeta alemán, y él a partir de la poesía de Hölderlin construye buena parte de su filosofía, y sabemos que Heidegger, y muy respetuosamente lo digo, buena parte de la comunidad judía lo sigue considerando como un intelectual ligado a la muerte más que a la vida. Y así podría seguir dando ejemplos del mismo Heidegger. Y durante mi exilio en Holanda, yo tuve un trabajo en el Museo Vincent van Gogh, y ahí, entre los cuadros que tuve la posibilidad de ver, de investigar, estaba un famoso cuadro que son un par de botas, de zapatos grandes, todos rotos, de campesinos, un cuadro excepcional que por un lado Picasso considera el mejor cuadro que jamás se haya pintado por lo que simboliza, y Heidegger tiene una descripción famosa de esos zapatos rotos, de esas botas de campesino de Van Gogh, que se considera como un modelo, ¿verdad?, de relación frente al arte. Y entonces, ¿qué hago con Heidegger? Porque yo les aseguro que si amamos a Vincent van Gogh y vemos ese humildísimo par de botas, y yo les doy el texto de Heidegger para que lean la descripción que él hace de esa pintura, que te toca el alma, y después yo te cuento que fue miembro del partido nazi, muy poco tiempo, lo aclaro, 1 año y pico, pero lo fue. Entonces viene como la gran disputa sobre qué es el arte, las relaciones con la política, las relaciones con los derechos humanos. Es decir, podemos entrar por el camino más fácil, pero también estando acá dos gentes grandes como nosotros dos. En el caso de Adolfo, no tengo que explicar más lo que simboliza para nuestro país, para los que amamos los derechos humanos, su nombre y su obra. Pero además él es un conocedor del arte y es un artista. Y entonces, si él tuviera que también que tocar estos temas, que a lo mejor los toca, de golpe diríamos, ¿cómo? Pérez Esquivel, y va a reconocer que aún en el fascismo pudo haber arte. Qué confusión que me despierta ese hombre. Y alguien dice, y Vicente, que ha luchado tanto por los derechos humanos, que como abogado defendió cientos y cientos de presos, que sufrió atentados, y ahora me está hablando de Heidegger, me está hablando de que en el fascismo hubo grandes artistas, me cita
a Ezra Pound, ¿qué les pasa a estos hombres? Y bueno, lo que pasa es que, hablando en serio, el arte tiene una complejidad en la existencia humana, en la civilización humana, que así yo puedo decir, no imagino la vida sin arte. Y sigo dudando de las relaciones entre el arte y la ética, porque hay veces en que lo que podemos llamar la estética choca con el bien común. Tampoco olvido que Platón dice que para que sea verdadera belleza, esa belleza tiene que producir el bien. La otra gran disputa, y aquí le paso la palabra a Adolfo, es qué entendemos por bien, porque también el bien históricamente ha tenido distintas lecturas, ¿verdad, Adolfo? Y ahí, bueno, ahí te dejo a vos con esto que yo abrí y que te dejo, como dirían en el campo, un regalo de peludo, creo que se dice así, ¿verdad? Sí, te agradezco. Recordaba una cosa, un maestro que nos enseñó mucho, yo lo conocí personalmente, lo he tratado también, llamado Pablo Freire, Sí, claro. este gran pedagogo que nos abrió la cabeza eh, en lo que es la educación como práctica de la libertad. Y hay cosas con todo esto que venimos hablando, que él dice, navega el navegante y se aferra al mástil, ¿no? Porque eh, generalmente se habla que lo contrario del amor es el odio. Y Pablo Freire dice, lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es el miedo a amar. Y si existe el miedo de amar, es porque se tiene miedo a la libertad. Ahora, el caso del arte, bueno, yo siempre estoy en la actividad artística. No, para mí no es un accidente ni un hobby, es parte de mi vida, ¿no? Y he hecho grandes murales que siempre los regalé, nunca los cobré. Están en distintas partes del mundo, ¿no? Y para mí el arte es un lenguaje que tiene que ser liberador, que genera conciencia, no es un arte dilectante simplemente porque para mí el arte también tiene su propia historia, tiene y comunica la plástica a través de los sentimientos, de todo lo que es los medios audiovisuales. Me interesó mucho esto que hablabas las botas de campesino destruida de ese Van Gogh, que es extraordinaria, ¿no? Ahora, también es la interpretación que se le da, es como la palabra. Nosotros usamos la palabra, pero lo sabes perfectamente que con una palabra podés amar y con una palabra podés destruir y puede ser tan fatal como un arma. No estoy hablando qué sé yo, de oraciones hechas, ¿no? Pero ya, y la palabra es energía. Estos días estoy volviendo a leer también a un amigo, Ernesto Cardenal, Cánticos Cósmicos, ¿no? Te voy a mostrar otra cosa que tengo de Ernesto, porque nos reuníamos y nos pasamos la noche hasta el día siguiente. Jaime. Ah,
¿Lo ven? Sí, sí, qué hermoso trabajo. Es Garnet, él, es él. Y él, lógicamente, como Es místico, era niño ángel, ¿no? Lo que has hecho de Cardenal, ¿no? Como un niño ángel, porque sí, tiene una esa es la, profundidad, pero eh, es, eh, es un ángel en el sentido que no es solo un niño, ¿no? no, Y es un gran poeta, te dejo que sigas diciendo sí, todo, sí, pero yo amo su poesía, es un poeta extraordinario. Y puedo sacarte un instante, porque mirá sí, sí, cómo se mezclan las cosas. Nos mostrás tu trabajo que hiciste, ¿no? Con Cardenal como figura de tu obra. Hablas de la relación con Cardenal. Yo hace un ratito hablé de este poeta Ezra Pound, condenado a muerte por fascista. La mejor traducción al castellano la hicieron Coronel Utrecho y Cardenal de la así es, obra de Ezra no Pound. sabía Mirá, eso. la mejor traducción al castellano. Yo pude leerlo bien en castellano gracias a la traducción. Y Cardenal sentía una admiración gigante también por la figura de Ezra Pound, que lo lleva incluso a reflexionar sobre su obra. Y esto no es que lo ahora para confundir más, sino que el mundo, como no se dice a nivel de pueblo y con sabiduría, en el carro se arreglan los melones y todo se organiza. Y ahora de golpe no, nombró a Ezra Pound, vos nombrás a Cardenal y todo como que viene otra vez como mezclándose, andando, las funciones contradictorias de nuestras vidas, ¿no? Bueno, Sí, la dialéctica de la vida. sí. Lo que pasa que en los últimos años comenzamos a cambiar también la forma del pensamiento, ¿no? Porque hay siempre una dinámica permanente de transformación, en todo, hasta en la palabra, ¿no? La forma, el pensamiento holístico, donde todo se interrelaciona. Eh, Ante el pensamiento cartesiano era más analítico, lo que Ortega y Gasset también hablan del hombre especializado, una persona que sabe mucho de esto, pero después del resto es analfabeto de la vida. Así es. Entonces, ¿cómo comenzamos a comprender las cosas? Y Ernesto Cardenal, en sus poemas, justamente en Cántico Cósmico, lo hemos hablado mucho sobre esto, él trata de buscar la relación de la religión con la ciencia. Y se basa mucho en la obra de Teilhard de Chardin, ese paleontólogo que fue uno del descubridores de los hombres de Pekín en China. Después con Mao lo expulsan, de la iglesia también lo castigan, porque habla sobre la evolución. Toma las teorías de Darwin para la evolución. Y entonces, Cardenal toma muchas de las cosas en el poema porque habla de esa cosmovisión, de una antropogénesis y una biogénesis, ¿no? Que el mundo, nosotros no estamos ya plenamente realizados, sino que estamos en proceso de evolución social, espiritual, político, ¿no? Y tenemos que abrir otros espacios para ir comprendiendo, eh, mejor dicho, más que comprendiendo, es aprender a vivir. Porque muchas veces lo comprendemos intelectualmente, pero no lo vivimos.
el asunto es cómo lo vivimos. Y Marx decía, sí, filósofos, pensadores, todos han analizado lo que pasa en el universo. El problema es cómo transformarlo. Bueno, ¿No? es un buen pensamiento. El No se problema es puede. cómo transformarlo, ¿no? Y en arte pasa lo mismo. Sí, sí, es cierto, es fuerte, ¿no? El acto, no solo la palabra. Si bien la palabra es la esencia de la criatura humana, pero es como que la palabra tiene que ser vida cuando hay un acto que la respalda. Yo, si me permitís, y me permiten todos los que nos están aquí viendo, escuchando, tengo un déficit como todo poeta, que es no lo inviten nunca a ningún lado porque va a venir con algo que ha escrito y seguramente va a traer lo último que ha escrito. Y justamente hablábamos de arte y derechos humanos, del impacto que nos están produciendo ciertos sectores sociales que cabalgan sobre, no sobre el amor precisamente. Y eso me llevó a que yo escribiera 2 textos en relación a este 24 de marzo. El segundo lo escribí ayer y me levanté hoy a las 4 de la mañana para agarrar el borrador y pasarlo en limpio. Y yo dije, de una manera o de otra, en algún momento de la conversación con Adolfo, yo leo el poema. Y como tengo miedo de que se termine el tiempo, y como sé que sos generoso y el poema no es muy largo, y está relacionado la poesía con los derechos humanos, porque es un tema de derechos humanos, si me permiten todos, yo lo Sí, leo. por supuesto. Lo tengo acá escrito a mano todavía, Bueno, con correcciones. El poema se llama Aguas de Marzo y tiene un acápite que dice: ¿qué hay entre tú y mí? Es del Génesis 31:49. Y el poema dice: las causas que mueven y conmueven mi existencia son las mismas que temes y desprecias mientras cae el triste rocío de la noche. ¿Qué hay entre tú y mí? Lo que yo grito es tu único silencio, áspero, hosco. El árbol que planto a la hora que abre el alba es el bosque que quemas, tan ciego, tan furtivo. ¿Qué hay entre tú y mí? El crimen de la pobreza que denuncio con boca de espanto es el crimen de la riqueza que defiendes con manias, con sangre, con leyes y a los tiros por la espalda. Todo vale, sucio vuelves el día. ¿Qué hay entre tú y mí? La mano que extiendo es la mano que comes. Lo que llamas luz es la sombra de la muerte. Habemos nuestra pena. El hilo de la vida que tejo y tejo, obstinado, con paciencia de buey,
es la soga de la horca que pones en el cuello del que sacrificas rápido, muy rápido, cuando muere la tarde entre las aguas de marzo y la memoria. ¿Qué hay entre tú y mí? Es la pregunta de la angustia sin respuesta. Es muy bello, muy bello. Muy bueno, Vicente. Gracias. Bueno, espero y no me alegra mucho de que hayamos compartido esto. No sé si hay algunas preguntas, no sé el Sí, tiempo que nos queda, ujú. pero Sí, Adolfo, sé que, bueno, Vicente tiene otro compromiso dentro de un ratito y por ahí vamos a tirar 2 o 3 preguntitas que nos hicieron quienes nos están siguiendo. bueno, Una de ellas tiene que ver con dos frases, una que es de Adolfo y la otra que es de Vicente, y que por ahí, bueno, nos pueden ampliar. Adolfo siempre en sus alocuciones dice que nadie puede dar lo que no tiene, y otra frase también que rescatamos de Vicente es: la primera obligación de un intelectual es comprometerse con la condición humana. Bueno, les dejo el micrófono para ver si pueden ampliar estas dos frases. bueno, Vicente, adelante. Sí, me quedo pensando, en definitiva, todo gira sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Por un lado, yo creo que las palabras solo valen si hay un acto humano que lo acompañe. Por otra parte, creo que una sociedad sin arte es una sociedad para mí impensable. En último caso, habría que tener otras criaturas humanas que no somos nosotros. Y la existencia humana no la puedo ni siquiera pensar por fuera del amor. Y cuando hablo del amor, precisamente es la única respuesta que me queda a la angustia que me plantea la pregunta bíblica: ¿qué hay entre tú y mí? Si no hay amor, es la nada. Y no acepto la nada. Para mí, a esta altura de mi vida, el alma existe. Gracias. Gracias, Vicente. Me hiciste acordar de uno de esos músicos callejeros que iban al tren desde Retiro al Tigre con su acordeón y tocando tangos. Los tocaban muy bien, pero tenía un pregón que iba de vagón en vagón y decía: solo el amor salvará al mundo. Solo el amor salvará al mundo. Y lo repetía en una letanía, ¿no? Y la gente en los vagones, en el tren, lo aplaudíamos a rabiar, ya nos conocíamos, ¿no? Entonces me decía: ¿qué tango te gusta? Y tocaba el acordeón, una maravilla, ¿no? Y es cierto eso, solo el amor salvará al mundo. Y bueno, de la pregunta es: nadie puede dar aquello que no tiene. Es aquello que si nosotros no tenemos el amor en nosotros mismos, no podemos compartir nada. No podemos compartir ni el pan, ni la libertad, nada. No. Somos seres sociales, tenemos valores, una espiritualidad y tenemos que tratar de compartirlo. También yo digo muchas veces
que nadie puede sembrar con los puños cerrados. Para sembrar hay que abrir la mano, si no es imposible sembrar. Y esto es lo que intentamos, aprender a caminar y tener presente a este artista callejero. Ahí Alberto Borda, ahí el marido de Ana, lo conoce con el kiosco de diarios ahí en Retiro, y lo veía también seguido, solo el amor salvará al mundo. Bueno, me parece que esto es lo importante, ¿no? Nadie le puede decir cómo, pero hay que despertar esa pasión en la mente, en el corazón. Y un poeta francés, Rolfo Giraud, que trabajó mucho en los leprosarios, era un hombre decía, nadie puede ser feliz a solas. Es fuerte. Es fuerte, ¿no? Es Nadie. fuerte. Tenemos que compartir la vida, tenemos que compartir el pan y la libertad, pero esto que nadie puede ser feliz a solas. Pero no estamos aquí para ser desgraciados, sino buscar la felicidad de todos y todas. Pero la felicidad la tenemos que compartir, si no, no es felicidad. Nadie puede ser feliz a solas. Es esto. Bueno, Adolfo, Vicente. Adolfo, sí. le mando un beso grande a Adolfo, a ustedes que han organizado. Para mí es un honor que una institución con la historia que tiene el CERPAC me haya invitado para iniciar estos conversatorios. Bueno, la peste está y la peste se irá. Y a veces es necesario tocarse, pero ¿por qué no animarnos a decir que en este encuentro, y gracias a todos los que nos han visto, a las compañeras que organizaron y a la hermosa vida de Adolfo y de sus palabras, nos hemos tocado en el alma? Y eso me hace muy feliz y me da muchas fuerzas para enfrentar estos tiempos tan duros de pandemia y también de egoísmo en algunos sectores sociales que siguen acumulando riqueza a costa de las libras de carne de mucha gente, de mucha gente. Gracias, Vicente. Abrazo. Un fuerte abrazo, a todos y todas, y gracias en estos momentos, y mucha fuerza y mucha esperanza. Muchísimas gracias a los dos, fue un placer increíble poder haber participado y escucharlos a ustedes. Gracias también a los seguidores y seguidoras que estuvieron hoy acompañándonos, la verdad que también nos hace sentir muy bien. Gracias, Vicente, por las palabras hacia el CERPAC. El CERPAC tiene un reconocimiento enorme hacia tu persona también. Y bueno, nos vamos despidiendo y les contamos que estamos en este ciclo de charlas y conversatorio con Adolfo. La próxima charla será el viernes que viene, 2 de abril, otra fecha emblemática también para tener en cuenta. Y en este caso nos va a estar acompañando Alcira Argumedo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias y abrazos, abrazos, abrazos. Gracias y muchos abrazos, muchas gracias y muchos besos. Che, compartan el video, por favor, la grabación. Gracias. Gracias. La grabación va a estar en el Facebook del CERPAC y también la vamos a subir a YouTube y le vamos a pasar el link para poder volver a verla una y otra vez. Divino. Gracias. Hermosos, chicos. Hermosos. Gracias. Abrazo a vos. Te quiero mucho. Chao, Vicente. Hasta luego. Chao, Adolfo.